Continuamos el servicio del domingo de hoy. Del hecho del capítulo 27, versículo 9. Capítulo 27 y versículo 9. Capítulo 27, versículo 9, comenzamos Hechos de los Apóstoles en el día de hoy, el servicio con la gracia de Dios. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudieron recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arribaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos con furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto que en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien hoy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche de los marines sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Temiendo a dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, y aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo
exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de nave 276. Y satisfechos, aligeraron la nave y echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, y largando también las amarras del timón, izaban al viento la vela de proa, y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar en dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó a que los pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Está escrito, hermanos queridos, como lo dice la palabra. No estoy diciendo, como lo indicaba dentro de la palabra, lo que le sucedía al apóstol Pablo en su viaje. Vengan, hermanos, todo lo que ha sucedido, porque todos ustedes no son totalmente conociendo, pero son fuertes y totalmente débiles. ¿Por qué? Porque Dios los llamó, porque vienen para todos ustedes. Los que están débiles, los llamó cuando tienen totalmente bondad y son arrepentidos, y los llamó totalmente, y lo pueden recibir. El don de Dios, los amor como para un amor eterno, para darle la misericordia con la palabra de Dios. El don que les da, que es la fe en su palabra de Dios, hasta con ese don que recibe del Padre Celestial a cada uno de su corazón, al hombre que reciben la palabra, para que se unan, que crean y que entiendan, porque Jesucristo de Nazaret es verdaderamente, él ha sido enviado en la palabra de Dios, que se convirtió en carne y nació y con el Espíritu Santo y una Virgen María, para que crean totalmente en Él. Él murió en la cruz de la maldición cada uno de nosotros, nuestros pecados, y el Padre lo resucitó, porque Él no tenía pecado por cada uno de nosotros individualmente, para que nos salve. Aquellos que creen, esos son los bebés o los niños de este mundo, aquellos que Dios ha seleccionado para que los transforme de bebé que están en dificultad, para que se convierta con bebé, y todos aquellos enfermos y los vuelvan a hacer donde, y ahí en la época van a caminar, van a dar ese conocimiento espiritual de que fueron de este mundo, de lo malo de este mundo y de esta maldad que hay tanto en este mundo totalmente. ¿Por qué? Porque Dios te transforma, que aquello que ha invitado
Y eso que ha invitado a Dios es este mundo como vamos a decir, a los pequeños, aquellos que están como están mal espiritualmente, fuera de este mundo, son aquellos, puede recibir esa invitación que le da Dios con esa debilidad que le, porque Dios se ve fuerte, solamente eso, creer en Él y en su palabra. Como el Padre Dios le da hacia Jesucristo, lo invita a su iglesia, porque Dios lo pone por delante, lo bautiza con el Espíritu Santo y los transforma para ser ese pequeño que son de esa debilidad que puedes tener, y lo salva y lo llena totalmente y se convierte en ese conocimiento y espiritualmente. La crisis que podemos indicar en el mensaje de hoy, que es el Señor. ¿Cómo me va a transformar este Dios de este ser, ese débil que soy, para ser transformado? ¿Cómo hace esa fuerza Dios? Dios quiere que se haga así, pero yo lo voy a resistir, no lo voy a poder, esa transformación. Y ese misterio, el que quiere recibirme a mí, a ir hacia mí, tiene que ser humilde, arrepentirse primero, levantar su cruz, la cruz individual, que es lo que dio antes nuestra vida. Tercero, ya que Él me pueda seguirme. No vas a caminar donde tú quieras, vas a caminar lo que Cristo, como te indica Cristo caminar. De esta manera, Cristo transforma esos débiles de estos mundos que va a estar, la parte de Dios van a ser en un ciclón, que esa transformación que va a haber en este mundo, esa transformación que hubo en el apóstol Pablo, que total, ese débil hombre que era en su parte, en esa parte de este mundo del mar donde estaba viviendo, ese conocimiento donde había mucho de este mundo que, que, que navegaban y en esa época, en ese momento, Dios nos revela en la fuerza, en los hechos, qué puede hacer Dios. Ese débil de este hombre, de este mundo, Pablo, que no tiene ninguna idea del conocimiento del mar, para que lo transforma débil de este, va a ser más sabio de estos hombres de este mundo. Es algo ciclón que se puede decir, que Dios transforma a los hombres, porque es lo que ellos que permiten ser que han transformado y lo piden, ese conocimiento de Dios. Los que han sido seleccionados para que Dios le dé y se convierta lo que ha dado en él. Porque siempre parte, eso es lo que tiene esa fuerza, que quieren tener conocimiento, fuerte, totalmente sola. El único que han sido invitados van a recibir la fuerza y van a en los vientos a levantar. No, nadie más va a poderlo lograr. Y así, si la palabra de Dios pone por delante a cada uno de nosotros hoy en día, para que ver cómo hizo con la época de Pablo y la de Dios, esa fuerza de conocimiento, para que por siempre a cada uno de nosotros esa situación, esa dificultad que nos conseguimos, en esa debilidad que podemos, en esa dificultad que estamos, pero nos va a estar preparándonos la solución de cada uno de nuestros problemas de nuestra vida. No es algo grandioso, hermano. Pues tenemos que ver algo distinto.
en ciertas dificultades en este momento. Pero aquellos no podemos, se duplican a cada uno. Esa es la verdad. Por eso no puedes poner por delante nuestros pensamientos. No tenemos, no siempre tenemos nunca fuerza. No sabemos, no podemos. Y ahí podemos ir. Pablo, el apóstol, el que ha sido seleccionado por el Señor, el débil que en el nombre del Señor, después de 2 años en Jerusalén que estuvo, en su dificultad totalmente, los testimonios que siempre Dios lo cuidó en el nombre de Jesucristo, en el pueblo de Israel, de los sacerdotes, de los escribas, los fariseos, de todos, los salvaguardó de todos ellos y de los reyes y de todos los soldados y todo el apostolado que hubo. Le dijo, ahorita le dijo, ahora sí tienes que ir a Roma, vas a dar testimonio en nombre de, adelante al ser, en nombre de mi nombre, cuando fuiste a Jerusalén, con todo lleno con el Espíritu Santo, lo que Dios quería que hicieras. Así el apóstol Pablo fue invitado y fue para que fuera a ir al César y todos los soldados ante los romanos y lo mandarlo allá cuando estaba en esa época. Estaba preso delante del centurión llamado Julio. Era lo cuidaba, como dice la palabra a Pablo, el centurión Julio, y fue para que lo tomara en cuenta su hermano, para que pudieran ir a todos, estaban presos para poder ir a Roma. Y se montaron en el barco, todo ello, ese viaje se puede decir, se convirtió muchas dificultades, en muchas veces en muy mal tiempo, pasaron en ayuno varios días, a finales de septiembre, hasta en el nuevo época y en comenzar. Y donde estaba empezando ya el invierno. Y al final de este viaje se convertía en un peligroso viaje. Y a Pablo, como el débil de este mundo, de toda no sabiendo el conocimiento de la navegación, y pidiéndole a Dios que le transformara de totalmente conocimiento, sin conocimiento de navegación, para que le enseñara qué vamos a hacer, todo aquello porque todo ese viaje estaba peligroso y Pablo no tenía conocimiento. El problema era, estoy viendo el problema, viene el mal que viene, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a indicar y me va a explicar qué es lo que tengo que hacer? Yo no sé hacer, dice Pablo, pero los demás, y eran navegantes y sabían conocimiento del mar, eran conocidos del mundo, sabían. Era el débil de este mundo, Pablo en este caso. Y fue al Señor para que el Señor lo transformara ante Dios, por esa transformación que nos va a hacer. No va a ser en muchas veces, en cada momento, Dios de este débil de este mundo, que no servía, que no sabía conocimiento ante Dios, para que ponga a Dios esa sabiduría. El único que voy a saber la solución de verdadera a todos los problemas, la respuesta es el único que puede, que pone delante, que todo le da el Padre Celestial. Que Él es el único que puede enseñarte, es el Señor. El único, en verdad, es lo que te puede enseñar, el que de abogar por ti. Eso lo sabemos. Pero el tema no es nada saberlo, nada más. Eso es nada más que lo vivamos. Esa es la importancia. No es nada más saber qué es lo que tenemos que hacer, pero lo hacer aquellos que podamos.
nos enseña la palabra y nos orienta el Espíritu Santo y nos da esa guía. Vamos a ir, el que no sabe, el futuro. Quienes a otros fueron para magos, para todo tipo de eso, para ti, pero los enreda, lo pone el diablo por delante de ellos. El único que sabe el futuro es el Señor nuestro. Si aquellos hombres conocen la necesidad para saber el futuro, aquel camino, se va a poner en cuenta el camino que le da Satanás a ellos, pero nosotros debemos saber la necesidad. Tenemos que aprender nuestro futuro, conocer nuestro futuro, conocer qué nos queda en este mundo, cada día, yendo al Señor, pidiéndole al orar que nos revele. No es nuestra situación dificultad muchas, solamente nuestra dificultad en nuestra vida, pero en nuestra vida de problemas vivimos, porque muchas cosas de repente en nuestra vida suceden. Es la necesidad para que pidamos con la sangre de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo que nos da la guía a los santos que están en los cielos, ante los tronos de Dios, pidiendo para recibir la misericordia de Dios, ese amor de Dios que nos da total, con verdad que aquellas cosas que no sabemos, en verdad, conseguir la gracia de Dios en la dificultad de nuestra, que es el futuro que no lo sabemos. ¿Cómo voy a ser de este débil de este mundo? Es para ser el débil de Dios. Hay una sola forma, no hay otra forma. Con la sangre de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra morada, en la palabra de la palabra. Alévame, el Señor, Dios mío, en los tronos de la gracia. Hasta ahí, para que se llene toda esa misericordia hacia nosotros, para que sea este amor totalmente hacia nosotros, porque nos regala ese don hacia mí en esta época. Esto estamos, voy a tener la necesidad que lo voy a hablar, para que sé prepararme a la ayuda, todos los misterios en esto, hermano, para esa transformación nosotros mismos, yendo hacia Dios, de ese débil totalmente, de este mundo, de ver ante Dios y conoce todo, y pedimos que nos revele nuestro futuro. Por eso, esa orientación y esa guía que nos da el Espíritu Santo es totalmente individual, mucho más que, además, es muy importante que totalmente el futuro para nuestra familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, venga para orar todos unidos ante la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, llenémonos con la sangre de Cristo, que no, porque con la orientación y no encontrarnos en cierto momento en la gracia, en la palabra del Señor, el Señor nos, porque totalmente es lo que tú estás haciendo, y llena dos barcos con barcos más débiles como personas y como familia, todos unidos, para que llegamos llenados con el Espíritu Santo totalmente y conseguirnos con el Señor ante los tronos de Dios, la gracia de Dios, y ahí va donde vamos a pedir nuestro Padre Dios la misericordia, su amor, que nos invita con una gran paraguas a cada mal, que nos proteja, con la gracia de Jesucristo que nos llene nuestro corazón, para que tengamos la ayuda preparada, con la gracia del Señor Jesucristo, en la verdad, la necesidad que tenemos. Es importante, hermano querido, estos misterios que tenemos viviendo, esa transformación que tenemos, esa transformación es de uno, de estos débiles, y hacer débiles
somos débiles y enfermos de este mundo ante delante de Dios. Y a todos los que han sido de este mundo, como el apóstol Pablo sucedía. Pablo tenía la solución. Hermanos, el que quede, estudie. Eso es malo y va a haber muchos errores a todos nosotros. Por eso, no nos vayamos. El que está en este puerto, con la gracia que nos ha llevado hasta aquí. Aquí no tenemos que quedar. En toda otra cosa que hagamos, va a haber totalmente una destrucción. ¿Cómo lo sabe eso Pablo? La reveló el tono de la gracia que le dio, de Dios que le da. El mismo Dios se lo dijo. ¿Y qué le reveló a Pablo? No es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? No te van a escuchar, Pablo. Aunque no lo entendió mucho, después lo entendió. No te van a escuchar, Pablo. Aquello es el final. Eso va. Vos vas a ser el que va a gobernar a todos ellos. En ese viaje que tú vas a hacer. Vas a hacer lo que debe ser. Pues tú vas a dar grandes hacia ti. Porque vas a estar pisando escorpios y serpientes por delante. Nadie te puede hacer daño. Ahí está todo de Dios, la grandeza ante el hombre que es Jesucristo. Porque es que Él quedó en su palabra más grande. Pero va por Cristo en la grande a ese siervo que es Pablo. Como era que quedó físicamente en ese momento. Él no era un conocimiento aquellos los navegantes, aquellos que querían navegar. Aquí, aquello no puede darnos importancia a lo como vamos a navegar. Vamos a ver, aquí al lado podemos pasar, aquí donde vamos a navegar. En Fenicia hay un ahí hay un puerto bueno para que nos se guarde. No es nada más eso. Y ¿por qué? Porque viendo, eh, iba a la parte nordeste en Creta, ahí mismo cerca. Ahorita tenemos que hacer con el conocimiento que tenemos. Por eso yo digo, le reveló Dios. No es lo que, ¿qué es lo que va a hacer Dios a ellos? ¿Qué va a hacer Dios? Le va, le va a dar la orientación a le va a dar ese conocimiento a esos débiles, que en ese caso, y empezaron, entendieron en ese momento, ¿para qué? Hacia la parte de allá. Ahorita había cambiado el tema. Y, y entonces soplando brisa de repente aquel barco en un puerto hacia otro había un ciclón y había ese para que ese eurociclón donde se quedaron 14 días y entonces quedaron totalmente de todos ellos, de los navegantes, capitanes, no se sabían tomar y se poner con Pablo que pidiendo la orientación. Porque no había una oscuridad total, totalmente viento, mal tiempo totalmente. Totalmente ese barco no se podía navegar, nada más Dios lo navegaba. Y Pablo no entendía lo que sucedía. ¿Y qué hizo? Nada. Había hacia el trono de Dios, Señor, la gracia, la misericordia, creo gracias, tengo que ir a Roma, que sea. Por eso, 14, 14 días y de noche. Un buque que era totalmente, que no era gobernado, sino gobernado por Dios, con el Espíritu Santo. Ahí donde tenía que estar programado Dios para llevarlo, para que poder llevar el Evangelio de Jesucristo allá con
donde habían 276 almas que tenía que, cuando llegaron ese día, la crisis ese día, cuando hacía sus oraciones total, totalmente, oraba con temor en su corazón, todas esas cosas que estaban sucediendo, que no le escucharon, no, en verdad, con lo que le dijo Dios quisiera, eh, en cada, en cada noche. Y le dice un santo, le dice, Pablo, ¿dónde vas tú? Yo te dije, yo vi que fuera a Roma para dar testimonio hacia César. Entonces Dios te regaló un don a todos ustedes, a todos ustedes le regaló. Dígaselo y ahora adelante, gente, pongan por delante grandeza de ustedes, aquellos que conocimiento que quieren tener de este mundo, creer hacia ti, que te ponga la responsabilidad, ese débil, el que te ha dado ese conocimiento para que puedas navegar, que tú eres de este mundo, ese débil en esta situación, seleccionado de Dios, que se pone toda la grandeza, se te pone delante. Entonces, entendieron, hermanos queridos, entiende, importante este mensaje de estos días, porque entiéndese por dentro usted, como dice el apóstol Pablo, y lo vuelvo a repetir, no están ustedes, tienen mucho conocimiento ustedes, no son fuerza, no son tampoco de buena presencia, o sea, no pueden hacer nada, no saben hacer nada, no saben qué es lo que tienen que hacer, pero suban en el tono de la gracia de Dios, ahí van a recibir, le va a regalar la misericordia de Cristo, tiene la seguridad de las fallas de Dios y la gracia del Señor va a hacer en tu vida, para que sepan que van a hacer qué es lo que tienen que hacer en su propia vida, lo que va a suceder con tu familia, en tu parte espiritual, de todo en estos días, que en esta época que había mala situación. El apóstol Pablo sabe que tiene la presencia de Dios delante de Dios. Tenían que escucharme, no me escucharon. Hubiéramos ido mal de este, nos habíamos apartado de este mal. Y vuelvo, le digo que me escuchen. No tengan miedo, no tengan temor, porque vino el santo que vino, que fue, y lo alabo, no tengan miedo. Vas a llegar a Roma, vas a pasar por una isla, después con seguridad vas a llegar a Roma. Todo aquello, a todo aquello, le voy a dar el don, que le voy a regalar, para que tengan fe, ese don de fe, todos te van a escuchar. Total, capitán, navegante, todos te van a escuchar. Y todos los presos también, todos te van a estar viendo a ti. ¿Entienden qué es lo que nos dice Dios hoy en día? Todos te van a estar viendo a ti. Porque tienes la solución del hecho. Tú tienes el conocimiento del cielo, de los demonios, del hombre. Porque si tú vienes con fe a los tronos de la gracia de Dios para que reciba la misericordia y la gracia de Dios en estos tiempos de esta necesidad, lo que se está viendo. No una vez cuando en cada día, para que te dé pues, en todos tus problemas, en tu situación que está, que nadie lo sabe, lo que sabe Dios, tu futuro. Y te lo está revelando es a ti. Y ahí, capitán, con todos los poderes en el banco, es Pablo. Ve a los marineros que tomen en cuenta que va a bajar en y para que se salgan del barco y se salven. Ten cuidado. Si no se salvan ellos ninguno, Pablo dice, si, si lo dejamos ir, ninguno de nosotros se va a salvar.
Sí, dice el Señor. ¿Verdad? Le dice. Yo tengo, creo, corten las cuerdas de del barco. Se perdió el ancla y se salvaron todos. Cortan eso. No hay nada más esto. Se toma el pan en nombre del Señor. Ah, ese hombre, ahora tenemos que comer. Tenemos 14 días en ayuna, totalmente débil en el cuerpo, sino no vamos a poder aguantar para pasar nadando al frente. Total débil estamos. No se van a hacer, tienen que comer para que le dio fuerza a su cuerpo. Y todos se reunieron, oraron en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, dándole gracias a Dios y dándole gracias y dándole misericordia, y comieron todos. Y, y, y todos los marineros y estaban llegando, entendieron que llegaron a una isla, que llegaban a una isla. Entonces echaron todo, todos iban, echaron las anclas para ver qué iban a hacer. Amaneció y vieron adelante una isla donde estaba un barco que no se gobernaba, solamente el Padre Jesucristo en el Espíritu Santo, y se fue navegado. En verdad, delante de una gran playa, Ensenada playa, tenía esa playa desde Creta, una isla, en, la, en Malta, la isla de Malta llegaron. En ese día, cuando amaneció, consiguieron totalmente esa isla, cortaron las anclas y se bajaron, pero se cayeron en toda la hacia adelante quedó el barco, se quedó encalló esa nave. Entonces los soldados dijeron, vamos a matar a todos los que están presos. Entonces el centurión dijo que no, porque escuchaba a Pablo y dijo que no, como todos lo escuchaban a él. Entonces los demás, con Pablo, en ese barco que se había destruido, todos ellos, ninguna pudieron pasar la playa al frente para salvar, se salvaron y y se va parte de donde estaba. Había puesto, le ha puesto en esa isla amor, prendieron fuego para poder ayuden para que puedan vivir. Y así se convirtió el esquema de Dios, que Dios nos da y nos enseña en estos días de crisis que estamos viviendo en estos días, conseguir misericordia para ser gozoso y felicidad de Dios, por la gracia de Dios, para que todos siempre seamos esos débiles de Dios, ante Dios, llenos totalmente hacia Él, ser humilde delante de Él, ese conocimiento y cómo debe ser ante este mundo que estamos viviendo tan difícil. No es, no es lo importante, eso se humildad en lo importante de esta crisis, en nuestra salvación, lo importante, pero y la salvación del otro también. Ese es el mensaje. Como el apóstol Pablo no tenía esa parte de esa alma, ese espíritu de la gracia que le da y recibir misericordia, ya se había ahogado y todos ellos se iba a ser gobernado de ese conocimiento del hombre de este mundo. Pero le damos gracias y al apóstol Pablo porque se había totalmente destruido y Dios cuando vino ese momento le reveló qué es lo que tiene que hacer, cuál es lo que tiene que hacer, cuál es su salvación de Pablo. Y la gracia de Pablo
la salvación de todos ellos, a todos que estaban con él. ¿Cómo? La gracia de Jesucristo, que Dios salvó a Pablo, y así también con la gracia de Pablo, Dios va a salvar a todos los que estaban ahí. ¿Cómo? La gracia de Dios salvó a cada uno de nosotros, nos salva. Con la gracia de Cristo va a salvar por siempre lo que toma, con lo que toma en cuenta al Señor. No, no vamos a salvar nosotros individualmente, vamos a estar salvados. Lo que escuchan a nosotros, lo puedo decir, siempre lo que escuchan hacia nosotros, nosotros tenemos y vamos a tener la palabra de Dios. Hermanos queridos, nosotros en los cielos no vemos, si no estamos, hemos sido invitados con la misericordia de Dios, porque ha sido la gracia, hemos sido dado ese don. No existe salvación, no lo vas a poder lograr. No es tema escuchar, y si no estamos escuchando, ¿verdad? A los hombres vamos a estar escuchando, como sucedió con Sequía. Tomemos escuchar la voz del Todopoderoso y escucharlo a Él, hacia nosotros, salvarnos nosotros y escuchando a nosotros. Amén.